Bien, buenas tardes a todos. Yo soy Ana Mayela Díaz y les voy a hablar un poco sobre el mapa mental que he creado acerca de la teoría de las relaciones humanas de la administración. En primer lugar, el contexto histórico o el momento histórico que se vivía al surgir esta teoría es posterior a la Primera Guerra Mundial y luego de lo que llaman la Segunda Revolución Industrial, ¿sí? Donde ya se conocían los trabajos de Taylor y de Fayol y se vivía en el ambiente industrial explotación de los empleados que realizaban tareas muy repetitivas y mecanizadas. ¿Sí? Los principales exponentes, o entre muchos por supuesto, fueron Marie Follet, Oliver Sheldon y principalmente Elton Mayo, quien fue un psicólogo australiano, ¿sí? Fue investigador en la Universidad de Harvard. Él se centró en como los otros, por supuesto, estudiosos, en ver o notar o estudiar aquellos factores que pudieran mejorar la productividad en las empresas. Sin embargo, luego de algunos experimentos que él realizó y de los cuales les voy a hablar a continuación, se dio cuenta o notó que el ser humano no puede ser considerado aislado a la productividad, ¿sí? El ser humano debe ser considerado como un ente integral que tiene necesidades propias, es un ente con interacciones sociales y que también tiene sentimientos propios. Quisieron averiguar por qué la persona quería realizar un trabajo. Entonces, el principal estudio que realizó Elton Mayo con sus colaboradores fue el muy famoso experimento de Hawthorne, llevado a cabo en la empresa Western Electric Company en Chicago entre 1920 y 1937. Fue dividido en general o a grandes rasgos en cuatro fases. La primera fase quisieron ver la interacción sobre o la influencia sobre la productividad de la iluminación. ¿Sí? Como primer factor a estudiar. En general, la conclusión a la que llegaron es que había un factor psicológico que ayudaba o llevaba a las trabajadoras, ¿sí? Un grupo de trabajadoras de esta empresa, que fue el grupo de estudio, que interpretaba que cuando había mayor iluminación debían aumentar productividad y cuando había menor iluminación debían disminuirla. Entonces se encontraron sorpresivamente de que había un factor psicológico que estaba influenciando sobre la productividad. En una segunda fase que llevaron con una metodología mucho más rigurosa, que dividieron en unas 12 etapas adicionales, se dieron cuenta en principio, bueno, todas las variaciones que hicieron, en todas notaron el aumento de la productividad o en algunas el mantenimiento en un mismo rango de productividad, pero en general las variables que se utilizaron durante estos estudios fue la aplicación de periodos de descanso. Variaron también la duración de estos descansos, la cantidad de estos descansos y la ubicación dentro del horario de los mismos. Además, cambiaron o variaron de 6 días de labores o de trabajo a 5 y también modificaron las horas de salida. En general, lo que observaron luego de esta segunda fase y las 12 subetapas en la cual llevaron a cabo los estudios es que en primer lugar aumenta la productividad del grupo al sentirse considerado para realizar un estudio. Ya había un factor psicológico de parte de las trabajadoras como reacción a la inclusión para este estudio. Por otro lado, se notó que la supervisión de una forma más orientativa que vigilante o exigente producía también un aumento de la productividad, producía también la disminución de la ansiedad durante los periodos de trabajo y por tanto elevaban la productividad. Y además se notó que durante estos estudios habían interacciones sociales y que surgió espontáneamente el liderazgo. En una tercera fase de estos estudios experimentales se realizaron o se centró en la realización de entrevistas a los empleados. Al realizar estas entrevistas o el objetivo de realizar estas entrevistas era conocer un poco más sobre los antecedentes personales de los trabajadores, además de que propiciar el ambiente para que pudieran expresar sus satisfacciones e insatisfacciones, hablar sobre la supervisión que recibían y se dieron cuenta en general
que la productividad era el resultado de aspectos personales de cada uno de los trabajadores, de la interpretación que tenían del liderazgo o la supervisión que recibían y además de las interacciones sociales que tenía cada trabajador dentro de sus grupos de trabajo, ¿sí? Además de su ubicación, por decirlo de alguna manera, como reconocimiento social en ese grupo. Y por último, la cuarta fase se trató de la observación de las labores de trabajo y de la realización de entrevistas esporádicas. Allí se notó que las trabajadoras o los trabajadores en general tienden a formar grupos informales dentro de las empresas. ¿Sí? Esto un poco como para regular o tomar regulación de los trabajadores independiente a la supervisión, regulación en los periodos de trabajo, en las exigencias que recibían o en la producción que ellos consideraban como correctas.